Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartirles un video muy especial sobre la época amateur y parte de la historia del Atlético Nacional de Colombia. La idea es hablar de cómo se fundó el equipo, de todos los nombres que tuvo, de cómo era el pago de los jugadores en esa época, cuáles eran sus rivales principales, y para tal efecto voy a tener en cuenta los aportes del gran historiador Carlos Serna en sus varios libros, y también voy a tener en cuenta el libro de la Dimayor, e igualmente voy a basarme también en este trabajo que hizo el colombiano, que tiene una parte introductoria y unos primeros capítulos que me parece que es muy interesante y que complementa un poco el trabajo que se hizo desde, desde Carlos Serna y también desde otros historiadores del equipo. Lo primero que quiero preguntar y a la vez responder es cómo nace Atlético Nacional en ese contexto del siglo XX, cuando estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Cómo se empieza a edificar el Unión Indulana en ese marco y cuáles son los precedentes que tiene Nacional, y también cuál era el contexto político que vivía Colombia, y por otro lado los antecedentes de otros equipos fundados un poco antes, un poco después, en este marco de la historia del fútbol profesional colombiano. Bien, para entrar en materia, les propongo que nos hagamos una pregunta general. ¿Nacional fue el equipo fundado número qué? Sabemos que el Medellín, que en esa época se llamaba el Medellín Fútbol Club, es el primer equipo fundado en Colombia. Algunos dicen que en 1913, la Dimayor dice que en 1914. Como todos los equipos, suele generar debates en estas fechas, porque unos cuentan el momento de la idea, otros cuentan el instante de registro en la notaría, entre otras cosas. Y por eso mismo quiero empezar respondiendo esta pregunta precisamente, porque es la que nos permite reflexionar más allá de los datos, de las fuentes, de las opiniones divergentes. Lo primero que vale decir es, Nacional es el equipo que, según la DIMAYOR, se funda de una manera, se puede decir que oficial para la DIMAYOR, porque la DIMAYOR tiene unas fechas muy basadas en sus creencias de lo que es la DIMAYOR, porque para ellos Medellín se fundó el 15 de abril de 1914, no en el 1913. Junior y América se fundaron a la par el 13 de febrero de 1927. El Boca Juniors de Cali, según la DIMAYOR, se fundó el 1 de mayo de 1939 y no participa en el primer torneo profesional del 48. Santa Fe se funda el 28 de febrero de 1941, en plena guerra mundial. El Deportivo Cali se funda el 16 de enero de 1943. El Deportivo Pereira se funda el 12 de febrero de 1944, y también, al igual que el Boca Juniors de Cali, no participa del primer campeonato profesional de fútbol colombiano,
en 1948. El Club Deportivo Los Millonarios se funda el 18 de junio de 1946 y también existen recuerdos y pruebas que dicen que Millonarios se llamaba el Municipal de Bogotá y que tenía integraciones y equipos desde 1937. Pero miren que solo en 1946 lo reconoce la DIMAYOR. Y el noveno equipo que se funda en Colombia es el Atlético Municipal, antes llamado Unión Indulana. Según la DIMAYOR, se funda el 7 de marzo de 1947. En cambio, según la misma institución, se funda es el 30 de abril de 1947. Y ya cambia su nombre a Atlético Nacional. Y en eso también hay un gran debate. La DIMAYOR dice que es el 10 de marzo de 1951 que cambia su nombre a Atlético Nacional. Mientras que Carlos Serna, que es uno de los estadígrafos e historiadores más dateados que ha tenido el fútbol profesional colombiano, dice que es el 15 de septiembre de 1950 cuando empieza el Atlético Nacional. Así que son muchas preguntas que vale hacerse porque algunos dicen que Nacional no es del 47, sino del 42. Otros dicen que no es del 42, sino de 1936. Y esta es la opinión, por ejemplo, de uno de los autores que más ha estudiado la historia del verde paisa, que es el ya mencionado Carlos Serna. Si ustedes ven la portada de este libro, cuando él habla del cincuentenario, van a notar que acá aparece 1936-1986. Y si ven este otro libro, el mismo autor, que ya es la tercera edición que está actualizada y corregida, acá él cambia de tesis. Ya dice que el cincuentenario es en el 92, es decir, que el equipo realmente se fundó cuando se fusionaron Unión e Indulana en 1942. Y vemos que la DIMAYOR dice otra cosa, que el Club Atlético Nacional como institución dice otra. Así que tenemos cuatro versiones del mismo hecho que sería el nacimiento de Atlético Nacional. Y por eso, más que compartirles datos, quiero compartirles reflexiones y preguntas de este tipo, porque así es como me parece que se puede hacer un pensamiento crítico de la historia de nuestro equipo. Ahora sí, entremos en materia, ya les hice los planteamientos. Lo primero que quiero resaltar es una reflexión del señor Alberto Velázquez Martínez, que es el prologuista de este libro que les mostré de Carlos Serna, que fue publicado en el año 1986. Hay dos cosas que yo quiero rescatar del pensamiento del señor Alberto Velázquez Martínez. Por un lado, él dice que el fútbol profesional colombiano nace como una posibilidad de recreación y de distanciamiento de la histeria y del fanatismo político que tenía Colombia en ese momento y precisamente que se dio con la muerte de Gaitán. Así que justo en el año que asesinan a Gaitán, en ese mismo año comienza el fútbol profesional colombiano, nace la DIMAYOR. Y por eso esta tesis me parece muy interesante, porque nos muestra cómo el fútbol se vuelve una alternativa, una catarsis, un desahogo a ese momento violento que estaba viviendo el país y que 5 años atrás estaba viviendo el mundo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La segunda reflexión que yo quiero compartir de Alberto Velázquez Martínez es la forma como concebían a los hinchas de Nacional en esta época que conecta la era amateur con la era profesional. Y parece que
los hinchas de Nacional tenían una fama que él quiere refutar en ese prólogo. Él dice que se trataba a Nacional como si fuera un equipo de riquitos, de élite, y él utiliza el término de señoritos. Y él refuta esa idea diciendo que Nacional tenía hinchas llamándose Atlético Municipal y antes llamándose Unión Indulana, tenía hinchas en La Valladera, que era un barrio pobre de ese momento, Buenos Aires, que era y es un barrio de clase media, y El Poblado, que era y es un barrio de ricos, y con el tema del narcotráfico sí que se volvió un barrio de ricos, pero desde esa época ya era un barrio al lado de Prado Centro de gente con dinero. Él decía que Atlético Municipal y en su momento Unión Indulana tenían hinchas de todas las clases sociales, hinchas que eran de La Valladera, de Buenos Aires y El Poblado, y también nos habla de la importancia que tenía en ese momento el equipo como parte de una élite, porque Nacional era el emblema de una serie de comerciantes y por eso él utiliza una frase muy bonita y es piernas de acero, pulmones de hierro. Así uno podría definir esos primeros momentos del verde paisa. Hay otro señor que es muy importante para que Unión, que fue el primer proyecto que se asoció con Atlético Nacional, avanzara. Miguel Ortiz Tobón, que primero fue vicepresidente de la Liga de Fútbol y años después, entre 1937 y 1941, fue presidente de la Liga, él apoyó a unos muchachos que tenían entre 12 y 15 años que entrenaban en el barrio de clase media Buenos Aires, en la Manga de Don Pepe, a 4 cuadras de la iglesia de Buenos Aires. Los muchachos habitaban este sector y también el barrio Boston. Y esta es la primera confluencia que uno ve en la década de los 40 entre Unión e Indulana, que gran parte de sus integrantes habitaban el centro de Medellín, particularmente barrios como Boston y barrios como Buenos Aires. Ahora, hay dos señores que son fundamentales para que se funde el proyecto de Unión Fútbol Club. El señor José María Saldarriaga y el señor Carlos Guillermo Inestrosa. Sobre todo el primero, el señor Saldarriaga, es el fundador el 19 de marzo de 1936 del Club Unión. Y tiempo después se fundó Indulana, pero realmente, por eso es que aquí en este libro de Carlos Serna vemos claramente la fecha de 1936, porque este señor funda el Club Unión. O sea que, según Carlos Serna, Nacional cumpliría el centenario este día, no el día que dice la Dimayor o que dice él mismo en el siguiente libro o que dice el mismo Club Atlético Nacional como institución. O sea, Nacional cumpliría 100 años de esos entrenamientos en la famosa manga de Don Pepe, allá en Buenos Aires, ciudad de Medellín. Y otra cuestión era que este señor Tobón, al igual que el señor Saldarriaga, que el señor Inestrosa, empezaron a ver que estos muchachos no solamente jugaban con mucho amor, sino que tenían cierta calidad técnica. Y luego, otro señor que nació en el municipio de Copacabana, Antioquia, llamado Gabriel Velázquez Restrepo, un señor nacido el 16 de diciembre de 1923, funda el otro equipo del que sale Atlético Nacional, que es el Indulana. Hay que recordar que Indulana era un almacén que quedaba en Palacé, entre Colombia y Ayacucho. Mejor dicho, en todo el centro de Medellín.
una zona muy transitada porque por ahí cerquita queda el edificio Coltejer, no queda muy lejos el Éxito de San Antonio. Y sumado a eso, este proyecto Indulana nace con el apoyo de un comerciante que es don Fidel Cano Ortiz, que era el dueño de este almacén llamado Indulana, era el gerente de la fábrica Indulana y era un gran patrocinador. Así que inicialmente eran dos proyectos distintos. Por un lado, el señor Saldarriaga y el señor Inestrosa con el Unión, y por el otro, el señor Gabriel Velázquez Restrepo con el proyecto Indulana. Pero dice el historiador Carlos Serna que el equipo Unión tenía mejor calidad técnica, tenía mejores jugadores, e incluso el mismo fundador de Indulana, el señor Gabriel Velázquez Restrepo, también sostiene lo mismo, que era mejor equipo el Unión. Así que de Indulana solo se toman dos jugadores. Se seleccionaron al señor Ignacio Escobar, que es padre del famoso polaco Álvaro Escobar, que jugó en el Cali y en el Medellín. Y el otro que se selecciona es el señor Miguel Álvarez. De resto, que es Mejía, lo que es Fonnegra, lo que es Álvarez, el Muso Montoya, Mesa, el Cuti Amaya, Ríos, Hernández, Giraldo, Gómez, que era la sensación de la época. Ahorita les muestro una foto de él. Gómez, que era el crack de la época, y Álvarez eran el resto de jugadores que empezaron a integrar ese proyecto Unión Indulana. Pero hay otro hecho que también vale la pena mencionar, que ya en este momento existía la Federación Antioqueña de Fútbol, la Fede Fútbol, que avalaba a estos equipos como Unión y como Indulana. Otra cosa muy curiosa, el poder que tenía el señor Rodrigo Mejía Restrepo. Ahorita hablaré un poco de él, o sea, cómo él impone primero el nombre de Atlético Municipal y 3 años después el nombre de Atlético Nacional. Pero otra cosa que también vale la pena decir, que en esta época Nacional jugaba en un hipódromo que era el de los Libertadores y después terminó jugando en el hipódromo conocido de San Fernando y luego ya con la fundación en el 53 en el Atanasio. Ahorita hablaremos de esos 3 momentos, de cómo Nacional fue cambiando de estadio y voy a mostrarles unas fotos de cómo eran velódromos en donde inicialmente se jugaba el fútbol amateur y luego el fútbol profesional colombiano a partir de 1948. Un saludo muy especial para todas las personas que están en línea, para Martín y Dan. Ojalá que Alex Jaramillo acepte la invitación de hacer parte de este video. También a mi amiga Andrea desde Bogotá que nos saluda y que nos hace un comentario diciéndonos que le parece excelente que hagamos ese tipo de videos. Es con mucho gusto y también te felicito por ser tan amante de Nacional y por estar siempre informada en torno al equipo. Y créanme que este va a ser el primer video que hago de la historia de Atlético Nacional, pero no va a ser el último. La idea mía es hacer un video por cada 5 años. Hoy, por ser el primero, voy a abarcar desde 1936 hasta 1950. No voy a hablar tampoco muchos detalles de los primeros campeonatos, solo cosas generales, porque hoy me voy a centrar más en ese momento amateur. O sea, ¿qué representaba el fútbol en ese momento en Colombia? Y cómo era una escapatoria, una alternativa a ese fanatismo político de conservadores, de liberales, de chulavitas, de pájaros, de aplanadores, de antichusmeros y de aquellos que luego fueron bandoleros en los procesos de paz de Rojas Pinilla con Guadalupe Salcedo y las guerrillas liberales de los llanos orientales.
Un saludo muy especial también para Sebastián Rabe, que nos agradece por el video, y la idea es esa, que ustedes difundan este video con hinchas de Atlético Nacional o con hinchas del fútbol que valoren la historia. Y nos saluda desde Melbourne. Y qué bien, hombre, que gente que está muy lejos se conecte y que estas tecnologías nos permitan interactuar sobre la historia del equipo de nuestros amores. Volviendo al tema de cómo nace Atlético Nacional, hay una gran pregunta, y es: ¿en qué momento celebramos o celebraremos, si estamos vivos, el centenario de nuestro amado equipo? Les planteo otra vez las hipótesis para quienes llegaron. Según Carlos Serna, Nacional debería celebrar su centenario el 19 de marzo de 1936, porque allí nace el primer proyecto Unión tras la fundación de José María Saldarriaga y de Carlos Guillermo Hinestrosa. Si nos basamos en este libro de Carlos Serna, podemos decir que Nacional debería celebrar su centenario en 1936. Luego, cuando Serna, 9 años después, escribe este libro, ya dice que no, que es mejor celebrar el centenario en octubre de 1942. Y la DIMAYOR en este libro nos dice que Nacional debería celebrar su centenario en marzo de 1947, particularmente el 7 de marzo de 1947, en este libro que aquí lo acabo de encontrar. Y en este otro libro nos dicen que Nacional debe celebrar su centenario el 30 de abril de 1947. En resumen, ¿a quién le creemos? ¿A Carlos Serna edición 2? ¿A Carlos Serna edición 3? ¿A la DIMAYOR? ¿O al mismo Club Atlético Nacional como institución? Las 4 fechas son importantes. La del 19 de marzo de 1936, porque allí, con gente del barrio Boston, particularmente con la iniciativa de José María Saldarriaga y de Carlos Guillermo Hinestrosa, se funda el Club Unión Fútbol Club, que sería el primer presidente histórico de Nacional. En octubre de 1942 fusiona el club fundado por Saldarriaga e Hinestrosa con el club fundado por Gabriel Velázquez Restrepo, que es Indulana. Y ya la DIMAYOR tiene registros de que Nacional se inscribió con ellos el 7 de marzo de 1947, pero en la notaría, el 30 de abril de 1947, se registra con Atlético Municipal, que luego yo le creo más a Serna en este aspecto que a la DIMAYOR, el 15 de septiembre del 50, que empieza a llamarse Atlético Nacional. Entonces, en esta notaría se funda Atlético Nacional, o se funda cuando se inscribe en la DIMAYOR como Atlético Municipal, o se funda cuando se une Unión e Indulana, o se funda cuando nace Unión allá en Buenos Aires, Medellín, en la manga de Don Pepe, a 4 cuadras de la iglesia de Buenos Aires. Son muchas preguntas, pero vale la pena que las pensemos y que reflexionemos como hinchas cuándo celebrar. Yo por lo menos, si tengo vida en el año 2036, yo voy a celebrar que nació Unión, porque así como hay equipos que cuentan 100 años de historia, es porque las cuentan con sus desapariciones, con sus cambios de nombre. Si ustedes ven, casi todos los equipos del fútbol colombiano han cambiado de nombre. O sea, el Medellín no siempre se llamó Deportivo Independiente Medellín. En esta época no se llamaba así. En esta época se llamaba Medellín Fútbol Club.
Entonces por eso los del Medellín solamente van a contar desde que se llama Independiente Medellín o Deportivo Independiente Medellín. Por ejemplo, Millonarios ya existía desde 1937 y se llamaba el Municipal de Bogotá. Y la DIMAYOR solo vale a Millonarios cuando empieza a llamarse así, Club Deportivo Los Millonarios, cuando empieza a llamarse así el 18 de junio de 1946. Entonces yo, en mi opinión, celebraría cuando se cumpla el nacimiento de Unión, cuando se cumpla en octubre del 42 la fusión de Indulana y de Unión, valga la redundancia, y cuando se celebre el haber ingresado a la I mayor, el haber registrado el equipo en la notaría y por último, cuando el equipo empezó a llamarse Atlético Nacional, en lo cual también hay una contradicción entre lo que propone Serna y lo que propone el libro de la I mayor del año 2007. Y como dice la amiga Andrea, que nos sigue desde Bogotá, no importa el año, lo único que importa es ese amor que sentimos por el verde paisa. Hay otro comentario de Martin Dan que nos dice que es cuna de ídolos. Por supuesto, equipo que más le ha aportado a la selección Colombia. O si no, miren los jugadores que hemos tenido en los mundiales, a excepción del último mundial. Pero hemos tenido gran cantidad de jugadores en los mundiales, incluyendo el de Chile 62. Y lo que dice John León, de cierta manera, yo tampoco le creo al club, porque realmente ellos solamente se basan en una notaría, en que el 30 de abril de 1947 se registró en una notaría, pero no tienen en cuenta que cuando nació el Atlético Municipal no tenía equipo y que lo que antes era Unión Indulana y que en ese momento era Unión Fútbol Club se ofreció totalmente para ser el equipo que llevara esa representación. Entonces, decir que el equipo se funda el 30 de abril de 1947 es eliminar ese proceso de fútbol amateur que es importante en cualquier equipo del mundo. Vea que en Argentina ya están valiendo los títulos amateur. Yo no pido que valgan los títulos amateur, pero sí por lo menos que reconozcan la historia de los equipos. Medellín tiene más de 100 años. Según la DIMAYOR, Medellín va para 106 años y según Medellín va para 107 años, pero es porque cuentan toda esa etapa que ellos vivieron amateur, lo cual no quiere decir que les cuenten los títulos. Claro, y cómo no hablar de Alfonso Senior, el barranquillero que fundó a Millonarios y que es muy importante en el inicio del fútbol colombiano. Voy a hablar de él, pero más adelante porque apenas estoy en la etapa amateur. Y como dice la compañera, prácticamente 3 mundiales siendo la base de la selección Colombia. Eso no se puede negar. Hay varias cuestiones que hay que considerar. ¿Cuáles eran los equipos que existían aquí en Antioquia? En esta época en las que todavía ni siquiera existía el municipal. Existía, por ejemplo, el Huracán. Existía también otro equipo llamado Victoria, que fue campeón en el 45 de la B y subió a la A. O sea, hay que recordar que en esta época ya existían 4 categorías de fútbol de Colombia, así que desde ese punto de vista no era tan amateur. Existía una categoría juvenil en donde inicialmente estaba el Unión cuando nació en 1936. Existía lo que se llamaba la tercera categoría. Luego existía la categoría que hoy día se llama de ascenso, que en esa época se llamaba segunda categoría. Y existía en esa época lo que se llama primera categoría y que ahora se llama la A. O sea, habían 4 categorías y los jugadores, si bien es cierto, eran representados por marcas,
eran equipos autogestionados. Los equipos mismos tenían que pagarle al visitante para jugar con él. Recordemos que en 1943 Millonarios y Santa Fe le pagaron 500 pesos al que en ese momento era el Unión Indulana para que jugara con ellos 3 partidos allá en Bogotá. Y recordemos que jugó un partido con Santa Fe. Unión Indulana le ganó 4-1 a Santa Fe. Jugó con Millonarios, Unión Indulana perdió 3-2. Y hubo otro partido que ni siquiera Carlos Serna saben cómo quedó. Saben que ganó Millonarios, pero no saben por qué resultado. Entonces, por cada partido, Santa Fe y Millonarios le pagaban 500 pesos a Unión Indulana. Ahora, si era, por ejemplo, América de Cali, el que venía a jugar acá, era el Unión Indulana el que le tenía que pagar los 500 pesos por partido para que viniera a jugar. De este año 1943 hay una anécdota muy bonita, porque se dice que Millonarios y Santa Fe le exigían a Unión Indulana que llevara a un gran arquero de la época, que era el mejor arquero de Colombia en ese momento, el señor Carlos Álvarez, para que tapara. Esa era la condición. Pero ese señor le cobraba 400 pesos por partido al mismo Unión Indulana. O sea que solamente quedaba 100 pesos para el resto del equipo. Y aún así, solo por amor a la camiseta, le pagaron a este señor Carlos Álvarez 400 pesos por partido. Pero este señor hizo un autogol y fue modificado por otro arquero que se empezó a consolidar a partir de ese momento, que fue el arquero Gabriel Mejía Lopera. Y aún así, el Unión Indulana le pagó los 400 que le había prometido, a pesar de que no jugó ciertos partidos. Y por eso mismo esta gente trabajaba con las uñas. Eran puras autogestiones. De hecho, no había una clara separación entre lo que era ser dirigente y lo que era ser jugador. Les pongo un ejemplo. El señor Javier Giraldo Yepes era jugador y presidente a la vez en el Club Unión. De hecho, hay muchos más ejemplos también de otros señores que eran jugadores y a la vez eran dirigentes. O sea que vemos que en esta época se jugaba realmente por amor y faltaba mucha organización. Voy a hablar un poco de los comentarios que ustedes están haciendo. Lo que dice John León, él dice que se debe contar desde la época de indulaneros. ¿Y cuántas veces nacimos? Realmente, Nacional, al igual que Millonarios y Santa Fe, desde 1948 ha jugado todos los campeonatos. Hay 3 equipos que han jugado todos los campeonatos. Entonces, nadie discute que a partir de 1947 el equipo se fundó en una notaría y desde ese momento el equipo ha existido, pero lo que se discute es si hay que contar cuando se fundó Unión o cuando se fusionó Unión con Indulana o cuando la DIMAYOR dice o cuando Nacional dice. Que la diferencia es la inscripción en DIMAYOR y la inscripción en notaría. Un saludo muy especial también para el amigo Wilmar Ruiz que está en línea. También hay que responder un comentario que hace Andrea de los torneos que se jugaban un año. Yo tengo un comentario muy particular sobre esa apreciación de Andrea. A veces subestimamos los campeonatos de 6 meses porque creemos pues que no, es que ganar un campeonato un año es más difícil. Y saben que no necesariamente, porque recordemos los equipos que existían en esta época del fútbol profesional primigenio. O sea, recordemos, por ejemplo, en ese campeonato cuando ganó Santa Fe su primera estrella y la primera estrella del fútbol profesional colombiano.
Recordemos que en el año 1948 eran apenas 10 equipos. Recordemos, por ejemplo, que Santa Fe fue el campeón y que luego seguía, en el segundo puesto quedó el Junior, después quedó el Deportes Caldas, luego quedó Millonarios, luego quedó América, de sexto quedó Atlético Municipal, nuestro equipo, de séptimo quedó el Medellín, de octavo quedó el Cali, de noveno quedó el Once Deportivo y de décimo quedó el equipo de la Universidad Nacional. Entonces miren que eran 10 equipos y apenas se jugaron por parte del campeón 12 partidos. O sea, Santa Fe, que fue el campeón, jugó 12 partidos. Entonces, si miramos la liga en este momento, se juegan, en el sistema que tenemos, se juegan 24 partidos. Se juegan 20 de fase regular, 2 de semifinal y 2 de final. Y si hubiesen cuadrangulares, se jugarían 28 partidos. Y si fuera mata-mata, se jugarían 26 partidos. Entonces miren que Santa Fe, para ser campeón en el 48, para ser el primer campeón, Santa Fe jugó solo, no, jugó 18, corrijo, ganó 12 y jugó 18 partidos Santa Fe. 18 partidos jugó Santa Fe. Entonces miren que eran torneos de un año, pero mire la cantidad de partidos que se jugaban. Y solo se enfrentaba a 9 rivales. Hoy día tenemos que enfrentar a 19 rivales. Entonces los que dicen que ganar un título anual es más difícil que ganar un título semestral, yo les digo, depende los equipos, depende la cantidad de partidos. Bueno, por otro lado, es cierto lo que dice la compañera, que se enfrentaban en una final los equipos y se les daba una bonificación. O sea, el premio en algunos torneos era darles una bonificación. Y por ejemplo, Nacional merecía ser campeón en el 71, pero tuvo que jugar 3 partidos con Santa Fe, en Bogotá, en Medellín y en cancha neutral, y en Cali perdió el último partido, pero Nacional era hasta mejor equipo que Santa Fe y no pudo ser campeón. Ahora, la propuesta que hace la compañera del homenaje al turrón, lo voy a hacer en el próximo video, porque hoy voy a centrarme más que todo en analizar esa época amateur de lo que era Unión Indulana y cómo se convirtió en Atlético Municipal de cara al inicio de la primera liga en Colombia. Bueno, y qué bueno que la compañera nos habla del equipo Universidad Nacional y que muchos no saben que luego fue conocido como el Chico Fútbol Club, el equipo de Pimentel. Y hablando de Alfonso López, fue precisamente en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, no Miquelsen, Alfonso López Pumarejo, entre 1934 y 1938 que nace este proyecto de unión. Y por otro lado, vale decir también que este proyecto de Indulana, creado por Gabriel Velázquez Restrepo, no hubiera sido posible sin el apoyo económico financiero del señor Fidel Cano Ortiz, que era el gerente de ese almacén llamado Indulana. Y otra cosa que no les he comentado, si no fuera por la propuesta del médico Gabriel Álvarez García al señor Gabriel Velázquez Restrepo, o sea, fue un acuerdo entre Gabriel, no se hubieran unido Unión e Indulana. Hay que recordar que Gabriel Velázquez Restrepo era el fundador presidente de Indulana y él quería a un jugador llamado Rubén Darío Gómez Ramírez, que es conocido en las revistas y en los libros como Darío Gómez, el Darío Gómez del fútbol. Y acá yo les voy a mostrar precisamente una foto de él, la tengo aquí en un libro, y por el interés que tenía el fundador de Indulana por Rubén Darío Gómez Ramírez, es que Gabriel Álvarez García, el médico,
le propone a Gabriel Velázquez Restrepo que se unan. Y el señor Velázquez Restrepo acepta de una, y más porque Unión era un equipo mucho más competitivo que Indulana. Por acá tengo la foto precisamente de este jugador que se conoce como Darío Gómez. Voy a ver si por acá está más atrásito el libro para mostrarles esta foto, porque si no fuera por el interés que había por este jugador, probablemente no se hubiera dado ese negocio. Aquí hay una foto muy interesante de cuando Nacional tuvo rayas como River Plate. Aquí está el muchacho. Bueno, no sé qué tan bien se ve ahí. Ese es el muchacho conocido como Darío Gómez, pero que su nombre completo era Rubén Darío Gómez Ramírez. ¿Qué se decía de este muchacho? Que fue un reconocido crack del fútbol antioqueño y se le consideraba un profesional, a pesar de que empezó a jugar en una época amateur. Y otra cosa fue que este muchacho, Darío Gómez, se influenció bastante de los peruanos. Hay que recordar que en esa época los peruanos tenían equipos muy buenos como el Sport Boys del Callao y que Unión Indulana también jugó con ese equipo y que de hecho, pues aquí está la foto en esta imagen. Miremos a ver si se ve bien en la cámara para que ustedes me den su opinión de esa fotico que está ahí, vea, de cuando se enfrentó el Sport Boys de Perú contra el Unión Indulana de Antioquia. Bueno, aquí se ve, acá, eso, acá. Es impresionante cómo los equipos tenían que autofinanciarse, porque en 1942 la afiliación valía 3 pesos con 50 centavos para la primera categoría y 2 pesos con 50 centavos para la categoría segunda y para la categoría tercera. Un saludo muy especial para el amigo Jonathan Gómez Monsalve, que nos comparte un dato muy interesante y muy curioso sobre el jugador Rodolfo Aicardi de los 50. Hoy no voy a hablar de los 50 porque pues, me estoy centrando solamente en esta época amateur, pero en el próximo video que voy a hacer la semana entrante voy a hablar de Aicardi y de esa década de los 50. Y también voy a hablar de Rafael Serna y de ese gol que le convirtió a la Universidad Nacional en ese debut profesional. Hay muchas cosas por decir, pero lo principal es ver cómo el interés por un jugador termina convirtiéndose en la excusa para que se unan estos dos equipos que eran humildes, pero que tenían muchas ganas. Y cómo Indulana tiene la humildad de solo seleccionar a dos y que el resto de jugadores sean del Unión. Así que este señor Gabriel Velázquez Restrepo es totalmente admirable y Sagitario como yo también, el 16 de diciembre nació. Y el médico Gabriel Álvarez García también me parece que tomó una excelente decisión para continuar con ese proyecto que habían fundado José María Saldarriaga y Carlos Guillermo Inestrosa. Ahora, quiero que hablemos un poco del sistema táctico de cómo jugaba el Unión Indulana, porque me parece que está bien dar datos de fundadores, de jugadores, contar anécdotas, pero ¿por qué no hablar un poco de ese sistema táctico? Que en la época ya había reflexiones de ese tipo. Además que había equipos a nivel mundial que jugaban con el mismo sistema táctico de Unión Indulana y casi todos los jugaban así. Jugaban con dos defensas, tres volantes y cinco delanteros. O sea, ¿por qué jugaban así? Porque en esa época importaba más atacar que defender. Por eso a mí me encanta el fútbol de Osorio porque es muy ofensivo y me recuerda a esa época de atacar con cinco y que esos cinco parezcan delanteros, que extremos, que sean dos centrodelanteros y que sea un volante generador.
Bueno, hay otra cosa que también vale la pena decir, que hay dos equipos que eran ejemplo en el mundo que jugaban con el mismo sistema de Unión Indulana. Uno era la selección de Austria de 1931, que jugaba, por ejemplo, con un señor llamado Iden en el arco, dos defensas que eran Blum y Eschan Ramsey, Nauch, Hodman y Brown eran los tres volantes, y Vogel, Schall, Sindelar, Weil y Sischek eran los cinco delanteros. Este equipo generalmente era una máquina de jugar al fútbol en ese momento. A pesar de que no logró ganar ningún título, este equipo de Austria quedó como uno de los grandes equipos de esa época de 1931. Otro equipo que también jugaba con ese sistema táctico de dos defensas, tres volantes y cinco delanteros era la máquina de River Plate de 1941, año en el que todavía no se habían fusionado Unión e Indulana. Y una de las características que dice la prensa de la época era que River, la máquina, tenía una obsesión por la pelota, es decir, por su buen trato al balón. Y la otra era que también les decían los caballeros de la angustia, porque pese a que eran muy superiores a sus rivales, ganaban muchos partidos por la mínima diferencia. Cualquier parecido con el Nacional de Osorio es coincidencia. Y claro, este River jugaba con Barrios en el arco, dos defensas como Ferreira y como Bagui. No jugaban con un líbero, porque el arquero era como el líbero. Entonces, Ferreira era el stopper izquierdo y Bagui era el stopper derecho. El arquero Barrios era como un arquero líbero. Jugaban con tres volantes, Ramos, que era un volante por izquierda, Giacono, que era un volante por derecha, y Rodolfi, que era un cabeza de área o un volante por el centro. Y aquí viene lo interesante, dos extremos como Lustó y como Muñoz, Lustó por la izquierda, Muñoz por la derecha, un centro delantero que era Pedernera, que luego terminó jugando en Millonarios, y La Bruna y Moreno eran como dos nueves que se alternaban con Pedernera, eran como dos falsos nueves. Entonces, este equipo jugaba prácticamente con tres centrodelanteros, dos extremos, tres volantes y dos defensas. Mire que ese modelo que tenía Unión Indulana y que tenía River Plate, que tenía Austria, era bastante común en la época. Y por eso mismo valía la pena hacer esta pequeña reflexión táctica. ¿Cómo jugaba este equipo de Unión Indulana? Recordemos que el arquero Gabriel Mejía Lopera, tras esa gira en Bogotá, le quitó el puesto al que era el mejor arquero de ese momento, Carlos Álvarez. Entonces jugaba con Gabriel Mejía en el arco. Los dos defensas eran Fonnegra y Álvarez. Los tres volantes eran Montoya, más conocido como Muso, Mesa y Amaya, más conocido como Cuti. Y los tres delanteros eran Ríos, Hernández, Giraldo, Gómez y Álvarez. Entonces mire que esto era una tromba y se enfrentaba de tú a tú con equipos que eran muy buenos, como el Sport Boys del Callao. Sin embargo, hay un tema de debate que les quiero plantear, que hay una gran contradicción entre este libro de Carlos Serna y el libro del colombiano. Entonces, me parece que el que tiene la razón en este punto es el libro del colombiano, porque Carlos Serna plantea que Unión Indulana en este libro le ganó 3-2 a Sport Boys del Callao, Perú. Y acá en el colombiano plantean que fue el equipo peruano el que ganó 3-2. Entonces, miren cómo hay una interesante contradicción entre ambos. Y otra cosa es que Carlos Serna no pudo conseguir la fecha
en la que se realizó este partido entre Unión Indulana y Sport Boys. En cambio, el colombiano sí asegura que este partido se realizó el 28 de marzo de 1944. Y otra cosa, que había un entrenador alemán en Colombia y particularmente en el fútbol antioqueño, el señor Leo Hirschfeld. Y este alemán fue el que trajo unos sistemas tácticos así como los que jugaban ese equipo de Austria, el mismo equipo de Alemania. Entonces es muy charro que en plena época de guerra mundial hubiese un alemán aquí en Colombia y que al igual que Fernando Paternoster haya dejado un legado. Otra cosa era que Fernando Paternoster, que luego hablaremos más de él cuando entremos en el primer título de Nacional en el otro video que voy a hacer el otro día, Fernando Paternoster llegó como jugador, pero luego terminó siendo un director técnico de Fede Fútbol, o de lo que también se conoce como la Federación Antioqueña de Fútbol, que ahorita había hablado un poquito de ella. ¿Y qué pasó con este señor Paternoster, que dejó una herencia no solamente en Unión Indulana y en Atlético Municipal y luego en Atlético Nacional, sino que también dejó su legado a este equipo Victoria que ascendió a la A en el 46, en Huracán, que fue otro equipo que también era reconocido como los de Antioquia en esa época. Claro, él, a ser un entrenador de la Fede Fútbol, dirigía varios equipos en ese momento. Terminó fue centrándose en Nacional. Bueno, realmente este Fernando Paternoster no era arquero, era el técnico. Lo que pasa es que él llegó como jugador en esa época de finales de los 30, principios de los 40. Y este señor Fernando Paternoster estuvo en el fútbol colombiano hasta 1963 y murió en Argentina en junio de 1967. Dice la gente que duró mucho porque era un fumador tremendo, sobre todo cuando estaba dirigiendo. O sea que entre los 90 minutos que duraba el partido más el descanso, se dice que se fumaba 5 cajetillas de cigarrillos. Bueno, y por otro lado, eh, también me parece muy bacano este otro dato que nos da Jonathan sobre el tema de Nacional 8, Unión Magdalena 1, mayor goleada. Me parece excelente dato. Hay otra cosa que también vale la pena recordar, o sea, cuáles eran los equipos que había acá en ese momento y que ya en 1943 estaban en la A. Estaba un equipo que se llamaba Bartolino, que una vez Unión Indulana le ganó 5-0. Estaba el ya mencionado Huracán, estaba otro que se llamaba el Deportivo, que se perdió el mapa, estaba uno que se llamaba el Boca, que también se le conoce como el Coco Club, y que Unión Indulana lo derrotó una vez 5-2. Y también estaba el Medellín Fútbol Club, que luego se llamó Deportivo Independiente Medellín. Esos eran los equipos que había acá. Y es muy bonito este proceso que tuvo el Unión, porque primero, en 1941, fue campeón en segunda división, que realmente era tercera división, porque era la que estaba antes de la B, o de la primera B, como se le llamaba también en esa época. Luego en el 42 es campeón de la B. Después en el 43 ya se forma del todo el proyecto Unión Indulana, porque recordemos pues que en octubre del 42 se unen, pero realmente
Es en el 43 cuando ya empiezan a tener realmente la fusión de dos equipos con Unión Indulana Fútbol Club. Dos equipos, uno que era de categoría intermedia y el otro que era de primera A. Y otra cosa, el viaje que tuvo Unión Indulana a la capital de la República, que se dice que fue el 31 de agosto de 1943 y el 5 de septiembre de este 1943 fue cuando derrotó 4 goles por 1 al Independiente Santa Fe, con un doblete de Jorge Giraldo. También marcó gol la figura ya mencionada ahora, Darío Gómez, y el señor Jesús Uriel Ríos. El árbitro fue Rudy Kumiski. Y luego, una semana después, el 12 de septiembre, se dio el partido contra Millonarios, que quedó 4-3 a favor del cuadro capitalino. Y dicen que el árbitro fue Bonel. Y acá viene lo que les decía ahora, que es increíble que haya información que ni siquiera los grandes eruditos tengan, como Serna, porque Serna dice que Millonarios no dio el resultado, o sea, no se supo quién ganó. Bueno, se supo que Millonarios le ganó a Indulana ese segundo partido y que por cada partido pagaban 500 pesos, pero no se supo cuál fue el marcador porque ganó Millonarios ese segundo partido, de los 3 que jugó en esa gira por Bogotá. Y lo otro fue que en 1944, cuando ya se estaba empezando a acabar la Segunda Guerra Mundial, se jugó la copa llamada Club Unión. Bueno, y de hecho todavía aquí en Medellín, por Junín, entre Palacé y Maracaibo, y también cerquita a la playa, está el Centro Comercial Unión. Entonces, eso me recuerda a eso, no sé por qué. Entonces, en esta copa jugaron equipos como el recién fundado Millonarios, Huracán, un equipo que se llamaba Legionarios, que ni idea qué pasó con él, otro equipo que ya lo mencioné arriba, que se llama el Deportivo, este equipo, el Boca, más conocido como Coco Club, y el mismo Unión Indulana. Y otra cosa curiosa fue que el 28 de enero de 1945, el América de Cali vino a jugar acá con el Unión Indulana, ganó el equipo caleño 1 gol por 0, y lo chistoso fue que el local era el que pagaba. Como en esta época no existía la Di Mayor, entonces no había como un, entre comillas, un dueño del torneo. Entonces, así como Santa Fe y Millonarios le pagaban al Unión Indulana 500 pesos por jugar un partido, esta vez el América de Cali recibió los 500 pesos de Unión Indulana. Así que América de Cali se llevó el triunfo y se llevó la plata. Y otra cosa muy curiosa es recordar que los 2 primeros partidos del Unión Indulana con el Medellín Fútbol Club fueron el 9 de julio de 1944 y el 17 de septiembre de 1944. Y ambos partidos terminaron con una victoria del Medellín, 3 goles por 1 sobre Unión Indulana. Otra cosa que es bastante curiosa, ¿cómo fue ese proceso de pasar de jugar en un velódromo a jugar en otro? O sea, recordemos que jugó con un equipo de Brasil, el Unión Indulana, su último partido en los Libertadores, y de ahí pasó a jugar a San Fernando. Entonces, por acá tengo unas fotos que también quería mostrarles sobre cómo era ese velódromo, o ese hipódromo, no, ese hipódromo más bien, no era velódromo, era hipódromo. Yo sabía que había algo que no estaba bien. Por acá tengo una foto que es maravillosa, miren, miren la que está, donde está el hipódromo de los Libertadores. Es una foto a blanco y negro, pero que se logra ver más o menos bien. Miren, ahí están los caballos del hipódromo, vea. Acá era donde jugaba casi siempre el Unión Indulana. Y curiosamente, pues, ahorita les estaba diciendo yo que
en este hipódromo Los Libertadores, al igual que el otro hipódromo de San Fernando, fueron los primeros que se usaron para jugar fútbol hasta 1953, que se fundó el Atanasio Girardot. Y acá hay una nota muy interesante que habla de cuál fue el último partido que jugó el Atlético, ya en ese momento municipal, en el hipódromo de los Libertadores. Fue cuando vino por primera vez un equipo brasilero acá. Este equipo brasilero era bastante desconocido, pues en este momento ni siquiera sé qué hay de él. Dice que estos equipos fueron el de Brasil, el América de Río. Sí, el América de Río de Janeiro fue el equipo que jugó por última vez en este hipódromo de los Libertadores. Y después de este partido, ya cuando pasaron 5 meses después, ya todos los partidos empezaron a jugar en el San Fernando. El San Fernando es fácil de mirar, es solo ver esta foto, por ejemplo, vea. Vea que era un poquito más grandecito. Aquí está. Bueno, no sé qué tan bien se vea. Ahí también se ven los caballos un poco. Como son fotos tan viejas y a blanco y negro, pero no se ve muy bien este hipódromo. Ahora, hay otra cosa también interesante, pues que se me había olvidado mencionarles, y es el tema del señor Rodrigo Mejía Restrepo. O sea que en febrero de 1947, el señor Rodrigo Mejía Restrepo es el que empieza a decir que hay que llamar un equipo atlético municipal. Entonces, él da el nombre y ya luego este equipo Unión, que supuestamente se había desintegrado de Indulana ya, se convierte en Atlético Municipal, como un proyecto de apoyo al fútbol local. Pero al ver que este equipo terminó contratando jugadores bogotanos, caleños, costeños, entonces de ahí nace la idea el 15 de septiembre de 1950 por parte del mismo Rodrigo Mejía Restrepo y de otro accionista que es el señor Jaime Correa Estrada. Ahí es cuando ya se empieza a llamar Atlético Nacional. Pero la DIMAYOR tiene otro dato distinto y yo tengo una hipótesis al respecto. O sea lo que dice la DIMAYOR es que es en el 51, pero es porque la DIMAYOR seguramente lo cuenta desde que Nacional lo registró así, o el nombre de Nacional se registró así. O sea, para la DIMAYOR realmente es un tema de marzo 7 del 47. Pero hay otra cosa que es muy interesante mencionar acá, y es cómo el 30 de abril de 1947, el notario primero, Jorge Escobar Arango, es el que registra al Atlético Municipal, y por eso es que la institución celebra ese día como el cumpleaños. Y se dice que 100.000 pesos de patrimonio fue el presupuesto con lo que empezó este proyecto. Entonces, miren que pasar de lo que valía en la época de Unión Indulana, que recordemos que valía 3 pesos con 50 centavos para primera y 2 pesos con 50 centavos para segunda y tercera, pasar de esto a tener un presupuesto de 100.000 pesos de patrimonio, demuestra que ya era un proyecto serio y que cayó como anillo al dedo para esa
profesionalización del equipo en el marco de la profesionalización del fútbol colombiano. Y por eso me parece tan importante recalcar también lo que se hacía en el momento, que era un proyecto municipal, así que también se pagaba de cierta manera o se apoyaba con recursos del Estado, porque era un proyecto municipal para apoyar el deporte local, es decir, no solamente el fútbol. O sea que Atlético Municipal nació como un proyecto para apoyar el deporte en general. Y en esa época, estoy hablando de la época de Unión Indulana, era increíble los equipos cómo tenían que hacer cooperativas, natilleras, esfuerzos, autogestión para viajar a jugar a Bogotá. ¿Por qué cobraban 500 pesos los equipos de acá para jugar en Bogotá? ¿O por qué el América le cobró a Unión Indulana 500 pesos por partido? Porque ellos tenían, por ejemplo, para ir a Bogotá tenían que irse en tren hasta Puerto Berrío. Y ya en Puerto Berrío tenían que coger otro bus para llegar a la capital de Colombia. Entonces, imagínense el desgaste. Y este proyecto de Atlético Municipal que se registra en la notaría con el señor Jorge Escobar Arango ya tiene 100.000 pesos. Así que ahí se ve la inversión. Y por eso, si bien es cierto, los equipos de Bogotá, como Santa Fe y Millonarios, porque había otro equipo que se llamaba que Colo Colo de Bogotá, que a la final no prosperó, que también alguna vez jugó aquí con Indulana, con Unión Indulana. Si bien es cierto, los equipos de Bogotá eran los que tenían mejor capital, no se puede negar que Atlético Municipal ya no era lo mismo que Unión Indulana, o sea, ya era un equipo con cierto apoyo económico, 100.000 pesos, que en la época de la manga de Don Pepe eran imposibles. Y por eso, así es como se va labrando la historia de nuestro equipo. Y hoy quería precisamente hacer ese homenaje a cómo el equipo empezó en una manga con niños de 12 a 15 años, cómo el equipo se fue afianzando con el apoyo de Tobón en la liga, después con el apoyo de la Fede Fútbol, después con el tema de la unificación de los dos equipos, de cómo subió de categoría en todo sentido, no solamente porque pasó de la B a la A del momento, sino porque pudo empezar a ratificarse con un equipo de primera desde 1943, cómo goleó a Santa Fe 4-1 allá en Bogotá en 1943. O sea, era un resultadazo teniendo en cuenta que Santa Fe era un equipo con más dinero, era un equipo con más historia. Recordemos que Santa Fe es más viejo que Millonarios. O sea, si miramos las estadísticas históricas de la DIMAYOR respecto a la fundación de equipos, Santa Fe es un equipo del 28 de febrero del 1941. Es más viejo que Millonarios, que es del 18 de junio del 46. Entonces, Santa Fe se funda primero que Millonarios. Y hay que tener en cuenta una cosa, para que lo analicen. Santa Fe se funda cuando Colombia es gobernado por el Partido Liberal. Recordemos que después de la masacre de las bananeras, los liberales con Enrique Olaya Herrera recuperan el poder en el 30. Luego con López Pumarejo tienen 4 años más el poder. Luego con Eduardo Santos, del 38 al 42, siguen con el poder. Y finalmente, los liberales tienen otra vez a López Pumarejo, del 42 al 45. Pumarejo renuncia, reemplaza a Lleras, y ya cuando Lleras termina la presidencia que le correspondía a Pumarejo, ganan otra vez los conservadores la presidencia de Colombia con el ingeniero Mariano Ospina Pérez. Y da la casualidad que justo por los días que se iba a montar la presidencia, el electo presidente, el ingeniero Mariano Ospina Pérez, fundan al Club Deportivo Millonarios, al equipo azul, el equipo conservador, el equipo de la clase rancia bogotana, como competencia del equipo rojo, del equipo liberal, fundado 5 años antes, de color rojo, Independiente Santa Fe. Entonces, miren cómo
podemos conectar la historia de los equipos con la historia política del país. No es casualidad que Millonarios sea el equipo conservador, el equipo oligarca, y que Santa Fe sea el equipo liberal, el equipo que en su momento era de las masas populares y que en este momento todavía se sigue creyendo que Santa Fe tiene más masas populares que Millonarios y se sigue creyendo que América de Cali tiene más masas populares que el Deportivo Cali, que es el equipo de la élite. Y acá tenemos el equipo fundado por unos ricos, por unos curas, que es el Medellín, y el equipo fundado por unos pequeños comerciantes, que es el Unión Indulana. Y luego el equipo fundado por un poder municipal, por eso se llamaba Atlético Municipal. Entonces, como Nacional pasó de ser el equipo de unos humildes muchachos de clase media, de unos humildes comerciantes, como lo eran los señores Gabrieles, o sea, el señor Gabriel Velázquez Restrepo, fundador de Indulana, otro señor que era muy importante para el Unión, que era el médico Gabriel Álvarez García, y los fundadores del Unión en el 36, que eran el señor José María Saldarriaga y el señor Carlos Guillermo Inestrosa, o sea, como eran tipos clase media baja. Sin embargo, uno se pone a ver y realmente el del dinero no era ni siquiera el señor Gabriel Velázquez Restrepo. El del dinero era el señor Fidel Cano Ortiz, que era el dueño del almacén de la fábrica Indulana, que quedaba en Palacé entre Colombia y Ayacucho. Ese señor fue el que puso el capital, porque el señor Gabriel Velázquez Restrepo no hubiese tenido con qué fundar el club. Y José María Saldarriaga y Carlos Guillermo Inestrosa fundaron a la Unión porque este equipo ya había tenido el apoyo de la liga de este señor Miguel Ortiz Tobón, que fue vicepresidente y luego presidente, como ya les dije ahora, entre 1937 y 1941 de la Liga de Fútbol. Y también el apoyo que les daba la Federación Antioqueña de Fútbol, el Fede Fútbol, que no les cobraba tanto dinero para funcionar, porque 3 pesos con 50 centavos no era tanto dinero, comparado con los 100.000 pesos que tenía de patrimonio el 30 de abril de 1947 el Atlético Municipal. Y por eso mismo es tan interesante pensar nuestra historia, ver cómo nuestro equipo tiene raíces comerciantes, raíces de clase media. Así que si lo miramos desde el punto de vista histórico, el equipo acá de la élite era el Deportivo Independiente Medellín, que en esa época se llamaba Medellín Fútbol Club. Y el equipo de la clase trabajadora, el equipo de la clase textilera, de la clase obrera, era Unión Indulana, convertido en Atlético Municipal y luego en Atlético Nacional. Con el paso del tiempo, se empezó a creer que Medellín era el equipo popular, de ahí viene el apelativo de equipo del pueblo. Estoy hablándoles de la época de los 70s, cuando Medellín llevaba más gente al estadio, y sobre todo antes de la llegada de su vuelta. Entonces, en esa época era entendible que al Deportivo Independiente Medellín lo llamaran el equipo del pueblo. Y además porque hay que recordar que en ese momento, cuando llegó César López Fretes, o sea, Nacional apenas pudo completar su segunda estrella. Y José Curti fue el entrenador que dejó la memoria táctica para que ganara César López Fretes. O sea, ese título fue en gran parte de Curti, que de ahí nace ese hermoso tango que les estaba poniendo al inicio del video, que no sé si lo alcanzaron a escuchar, porque estaba muy... Y luego llega Subeldía, y ya Nacional se le pasa en títulos al Medellín a partir de 1976, con este maravilloso equipo que ustedes ven acá, vea. Con este equipo, Subeldía consigue nuestra tercera y el mismo Subeldía lo aguantan después de buenas campañas sin haber repetido título. Después con este también muy buen equipo, Subeldía nos da
la cuarta estrella. Entonces, vea que es un proceso que hay que valorar. Y todavía Medellín sigue siendo un equipo muy popular, pero Nacional con su día ya empieza a quitarle esa popularidad al Medellín. Y por eso mismo, en el prólogo del señor Alberto Velázquez Martínez al libro del cincuentenario de Carlos Serna, él dice que Nacional tiene hinchas en todas las clases sociales. Él no habla de estratos, él habla de clases, que en barrios pobres como La Valladera, en barrios de clase media como Buenos Aires y en barrios de clase alta como El Poblado. Por eso, en 1986, el señor Alberto Velázquez Martínez dice que no es un equipo de riquitos, de señoritos, de élites, que es un equipo que tiene hinchas en todos los estratos, porque en esa época los del Medellín cogieron la costumbre de decir que no, que Nacional era el equipo de la élite, de los ricos, era el equipo de los pobres, el equipo del pueblo, cuando Medellín fue fundado por una élite y Nacional fue fundado por unos comerciantes, porque realmente Unión Indulana era un equipo de obreros y comerciantes, luego convertido en algo respaldado por un municipio como Atlético Municipal. Y acá dice la compañera Andrea que la pujanza paisa de Nacional. Sí, y la verdad es que Nacional después de que ganó su primera Copa Libertadores, no solo se volvió el equipo más popular de Antioquia, sino el equipo más popular de toda Colombia. O sea, ya llevamos casi 31 años siendo el equipo más popular de Colombia. Ya no solamente el rey de copas, sino el más ganador. Y por eso mismo todo ha sido producto de un esfuerzo, de unas natilleras que hizo el Turrón, que luego le haremos un homenaje a él. Ha sido producto de una serie de políticas, de unos comerciantes que metieron todos sus recursos, como el señor Gabriel Velázquez Restrepo, como el señor José María Saldarriaga con Unión, que estaba muy joven, como el señor Carlos Guillermo Inestrosa, que siendo súper jóvenes se dieron a la tarea de ser creadores de este proyecto. Y gracias a estos que eran jugadores, presidentes del equipo, eran jugadores y a la vez eran gerentes del equipo. Bueno, y todavía le dan guerra. O sea, lo que dice Manuela Álvarez es cierto. O sea, es que a Nacional todavía le dan guerra. El campeón actual es el América de Cali. Y Nacional ya lleva más de un año sin ganar un título. Es cierto que en los ochentas América y Millonarios tenían altas inversiones. América fue campeón, Millonarios fue bicampeón y Nacional solo pudo empezar a remontarle títulos a América de Millonarios desde el 89 y solo se les pudo pasar cuando llegó el profe Osorio, pero en títulos locales. Pero hasta hace poco América y Millonarios eran los más de Colombia. Y respecto a lo que dice Manuela sobre el Unión Magdalena, para mí, inicialmente el Unión Magdalena era más grande que Junior, quedó campeón primero que Junior. Lo que pasa es que sí, Barranquilla al final terminó siendo una ciudad de pronto un poquito más grande y Junior terminó haciendo unas inversiones, pero Junior era un equipo con muy pocos títulos. En esta época, por ejemplo, de Subeldía, eh, estaba a la par con el Unión Magdalena en títulos. Ese tema es muy caliente, pero lo quiero tocar acá por encima, ya para que vayamos sacando conclusiones. Muchos, de manera facilista, dicen que Pablo Escobar le aportaba dineros a Nacional, cuando no existe una prueba de eso. O sea, la superioridad no encontró pruebas, la nómina de Nacional era una nómina canterana, pocos jugadores que no eran canteranos venían del Medellín, y el Palomo Zuriaga que venía del América. Y es cierto que Nacional tuvo dirigentes
que lavaban dinero con él como Octavio Piedrahita. Eso no se puede negar, que incluso Octavio Piedrahita hizo parte, pero a Octavio lo mataron en 1988. Entonces, si bien es cierto, Pablo Escobar se dice que apostaba al fútbol, no hay pruebas de eso, de que Pablo Escobar era apostador. Y por eso mismo, este tema de Danubio quedó como un rumor de la prensa. Es decir, los árbitros en su momento no denunciaron que los habían presionado y al final dijeron que no habían tenido que meter la mano. Y si es verdad que a ellos les dijeron que metieran la mano en el partido con Danubio, fue porque había una apuesta de por medio, pero no porque Pablo Escobar tuviera acción nacional. Si Pablo Escobar hubiera tenido acciones o hubiese invertido dinero en nómina en Nacional, el verde estaría en la lista Clinton. Es mentira eso que no, que Ardila Lure le borró a Nacional, eso no, porque esa investigación fue en el 95, antes de que cogiera Ardila Lure a Nacional. A la América de Cali fue porque eran demasiadas las pruebas, o sea, América de Cali desde el 1979 estaba invirtiendo en nómina, en hábitos, le pagaban a jugadores del Deportivo Cali para que hicieran autogoles, para que hicieran penaltis, y por la brava se llevan los jugadores de otros equipos, así como se llevaron a Hernán Darío Herrera, a Pedro Sarmiento de Nacional, se llevan los jugadores por la brava. Entonces, lo de América terminó en la lista Clinton porque era demasiado evidente. Millonarios se salvó de la lista Clinton porque lo mataron en el 88 y Millonarios alcanzó a limpiar sus acciones y sus finanzas. Y se le comprobó el tema de UPEG y todo esto. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, que para que un equipo sea incluido en la lista Clinton tiene que haber muchas evidencias. No basta con rumores de la prensa o de hinchas de equipos rivales. Y lamentablemente estamos en una narcosociedad. En Venezuela dicen que Colombia es un narcoestado y puede sonar un poco agresivo, pero tienen algo de razón. O sea, miren ustedes quién montó a Ernesto Samper Pisano. Proceso 8000. ¿Quién montó a Samper? Cartel de Cali. ¿Cómo ha hecho este señor Sarmiento Angulo y los más ricos de Colombia? ¿Cómo han hecho para ser tan ricos siendo amigos de los presidentes? Entonces sí, o sea, Colombia tiene muchas cosas negativas, pero yo no desconozco que América, que Millonarios tenían unos equipazos, pero que eran equipos armados con puro billete. O sea, el Tigre Gareca no era barato, Falcioni no era barato, este otro Cabañas tampoco era barato, el Pájaro Juárez no era barato. O sea, Millonarios tenía unos jugadores buenísimos y América también, pero hay que mirar cómo estos equipos manejaban sus finanzas. Nacional, ¿por qué se puede salvar un poquito de esto? Que el Palomo Zuriaga vino a préstamo del América de Cali. Estos jugadores que se formaron en el Medellín eran baratos y Medellín se los vendía baratos a Nacional. Los otros eran canteranos de Atlético Nacional. Entonces, realmente es muy difícil uno especular aquí con todo eso, pero lo cierto del caso es que nuestros equipos han tenido de todo, han tenido natilleras, han tenido cooperativas, han tenido dineros extraños y en esa época los jugadores eran obreros, en la época incluso del Dorado, y por eso no era raro que un jugador de la talla de Di Stéfano, de Pedernera, terminara colombiano, y más en el equipo más rico que por algo se llama Millonarios. Sí, Millonarios
tiene sus cosillas por ahí. De hecho, el título del 88 me parece que se ganó con unos escándalos arbitrales. Y es evidente que hubo un árbitro asesinado en 1989. A partir del asesinato de ese árbitro, se canceló el campeonato. Un partido Medellín América, el árbitro Ortega. Algunos creen que fue en un partido de Nacional y en la Libertadores, pero no. Fue en el segundo semestre, en noviembre de 1989. Hay muchos mitos ahí para tumbar. Y sí, hay muchos temas que estamos tocando acá. El tema de le pago 10 millones de pesos por haber pitado bien y cositas así, premios a jugadores, pues son cosas que quiero que tratemos en otro video, porque la verdad que este tema que se dio a última hora da para hacer muchos videos. De hecho, quiero dedicarle un video solamente al libro que hizo uno de los hijos de los capos del cartel de Cali, para que ustedes vean cómo destapan escándalos de Francisco Maturana en el América, de Pimentel, de reinas de belleza, de presentadoras, de presentadores, hasta Jorge Barón Televisión queda por ahí involucrado. Hay mucha cosita por ahí para debatir. Ahora sí, las conclusiones. Y les prometo que hablaremos de este tema de polémicas, de narcofútbol, porque el tema de hoy era la historia de Nacional en su época amateur, y me desvié un poquito, pero yo les prometo que voy a hacer un video sobre ese tema. Conclusiones. Serna, el escritor Carlos Serna, en el 86, dice que Nacional es un centenario. Luego, en su libro del 95, sugiere que lo celebre en el 2042. La DIMAYOR sugiere que se celebre en marzo del 2047 y Nacional el 30 de abril del 47. Pero en mi opinión, Nacional tiene que celebrar cada fecha porque cada fecha fue importante para su fundación. Fue importante que naciera el Unión por allá en el 1936 con el señor Saldarriaga y el señor Inestrosa. Fue importante que el señor Gabriel Velázquez Restrepo fundara el Indulana y que en el 42, en octubre, se fusionara con el Unión. Fue importante que el señor Rodrigo Mejía Restrepo le diera fuerza a este proyecto de Atlético Municipal. Y curiosamente, este mismo señor Rodrigo Restrepo y este señor Jaime Correa Estrada son los que le dan el nombre de Atlético Nacional el 15 de septiembre de 1950. Fabricato también aportó a Nacional desde el julio de 1950 hasta noviembre de 1951, cuando llegó una nueva junta directiva encabezada por Mongo. Otra cosa que hay que decir de Nacional, que entrenaba en la estación Villa la Manga de los Álamos, el equipo de Indulana. Y ya sabemos que el equipo Unión entrenaba en la Manga de Pep. Otra cosa que no podemos olvidar nunca, los hinchas de Nacional, que fuimos rojos. Hasta 1953 Nacional usó casaca verde, pantaloneta roja. Y otra cosa que quiero que debatamos después es lo Independiente Nacional, que algunos dicen que era un mismo. Carlos Serna dice que sí eran un mismo equipo, otros estadígrafos dicen que no. Entonces vamos a hacer ese debate de cómo fue eso. Por su atención, espero que les haya gustado este pequeño aporte, para que puedan ver la primera parte. Quienes llegaron tarde, voy a responder las preguntas que han hecho ahí. Y como siempre,
vamos con todo a apoyar nuestro fútbol, a apoyar nuestros equipos y en especial a nuestro Atlético Nacional, que fue el que nos convocó hoy. Una feliz noche y hasta pronto.